estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y la dureza de corazón. A lo largo de su ministerio, Jesús se enfrentó no solo a preguntas, dudas o rechazos, sino a algo mucho más grave, a corazones endurecidos. La dureza de corazón no es simplemente ignorancia o falta de comprensión, es una resistencia espiritual persistente a la verdad de Dios. Es una actitud repetida de rechazo a su palabra, que puede llegar a cerrar por completo la puerta del arrepentimiento. Esta dureza se manifiesta en incredulidad, en orgullo, en indiferencia al pecado y en desprecio a la misericordia divina. Jesús lloró sobre Jerusalén porque vio en su pueblo esa obstinación que los alejaba del camino de la vida, pero también mostró que hay esperanza para quienes, aún endurecidos por el pecado, son alcanzados por la gracia. ¿Qué es entonces la dureza de corazón? ¿Y hay salida para quienes la padecen? Las respuestas están en la enseñanza y en el ejemplo del Señor. Preguntémonos en primer lugar, ¿qué es la dureza de corazón? La dureza de corazón es un estado espiritual de repetida mala actitud ante Dios. Jesús había enseñado a los fariseos lo que se podía hacer en el día de reposo. Marcos 2, 24 al 28. Los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Cómo comió los panes de la proposición y dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Esto lo vimos en el estudio anterior. Y en el texto siguiente, los fariseos vuelven ante Jesús con la misma actitud. A pesar de que Jesús les había enseñado, les había aclarado, les había dicho tantas cosas sobre el recto entendimiento de las Escrituras, a pesar de todo eso, volvieron a la carga con la misma actitud. Quienes son duros de corazón, R que R, vuelven de nuevo a sus errores, a sus actitudes negativas. Marcos 3, 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Los fariseos no habían entendido las lecciones de Jesús sobre el recto entendimiento de las Escrituras. No lo habían entendido. Por eso, en esta otra ocasión y por otro asunto, muestran su mala actitud. Y Jesús les pregunta,
conociendo sus corazones, les pregunta: ¿es lícito salvar a una persona en el día de reposo? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? La pregunta de Jesús tenía que ver con la reiterada actitud mala de los fariseos. Su mala actitud repetida se producía porque no habían entendido. Y no habían entendido por la dureza de sus corazones. Marcos 3:5. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dice el texto. Jesús se dio cuenta de que no era solo ignorancia, no solo era una actitud de selectiva atención a lo que dice la Escritura, de seguimiento de los errores previos de otros. Ellos tenían un corazón duro. Marcos 10:5. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, refiriéndose a Moisés. Por la dureza. Había dureza de corazón en los fariseos, en los religiosos, en personas que tendrían que ser buenas, benignas, amorosas, misericordiosas. Pero en vez de eso, eran duras de corazón. La religión produce dureza de corazón. Cualquier religión produce dureza de corazón. Aún el cristianismo, entendido como religión, como conjunto de creencias, de normas, de ritos a seguir, sin entendimiento, sin comprensión de las enseñanzas divinas. Aún el cristianismo erróneo produce dureza de corazón. Y la dureza de corazón es un problema que puede ser crónico en quien lo padece. El duro de corazón se pregunta siempre las mismas cosas y nunca haya respuesta. Es alguien que repite y repite las mismas preguntas sobre las mismas cosas. Y no importa que uno le dé una explicación, no importa. Los duros de corazón no suelen entender y al no entender siguen R que R con sus actitudes. Mateo 12:10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Preguntaron algo que en principio parece absurdo, que una persona que se considera vinculada a Dios pregunte. ¿Es lícito perdonar? ¿Es lícito hacer el bien? ¿Es lícito hacer misericordia? ¿Hay que decir la verdad? Son preguntas que parecen absurdas en la boca de alguien que dice ser de Dios. Pero los duros de corazón se preguntan este tipo de cosas.
¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ponen el día de reposo, una observancia del día de reposo, por encima del bien al prójimo. ¿Lícito? Se preguntaban ellos. Y esta actitud de los fariseos no tenía nada que ver con la calidad de la enseñanza expuesta. Jesús les había enseñado al respecto. Es que Jesús les había enseñado mal. Es que Jesús no había dado unas enseñanzas sabias, rectas, sobre estos asuntos. Por eso ellos no habían entendido. El problema estaba en el maestro, en la calidad de enseñanza del maestro. No. Jesús, claro que era el mejor de los maestros. Y la enseñanza de Jesús era y es inigualable. Pero ellos no entendían porque su corazón estaba duro. Mateo 12, 11 al 12. Él les dijo, ¿quién a una oveja que cae en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Como todos los que están en error, viven en permanente contradicción entre lo que creen y hacen y la verdad de Dios. Viven en permanente contradicción. Y no se dan cuenta. Tú puedes en el día de reposo hacer un esfuerzo, un trabajo para sanar o sacar de un problema a una oveja, pero no crees que tendrías que hacer un esfuerzo o trabajar por un ser humano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pienses así? Los que están en el error suelen tener creencias y conductas contradictorias. Por tanto, ellos no entendían porque tenían el corazón duro, no porque Jesús no les hubiera enseñado bien. Tampoco dejaban de entender porque no habían escuchado mucho la verdad, porque no tenían oportunidades. Jesús en muchas ocasiones les habló de lo mismo, en muchas ocasiones. Lucas 6, 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Este es otro texto que se añade a lo anterior, porque Jesús en muchas ocasiones volvió a insistir en lo mismo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para el bien del hombre, no para perjudicar al ser humano, sino para bien del ser humano. La dureza de corazón es una actitud que incapacita al corazón humano para percibir la verdad y el poder de Dios. Por eso Jesús, ante lo que estaba viendo, ante la actitud de aquellos fariseos, Jesús recurrió a desplegar su poder frente a ellos. Mateo 12, 13 al 14. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra.
Jesús les mostró el poder de Dios a través de un milagro, a través de un hecho maravilloso, portentoso. Les demostró que Él tenía poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salud, sobre la enfermedad. Les demostró quién era el que hablaba con ellos. Pero ¿qué sucedió? Continúa el texto. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No solo rechazaban las palabras de Jesús, sino ahora que Jesús obra ante ellos un hecho portentoso, siguen R que R. A una persona dura de corazón, a una persona que está en una actitud de ceguera, de orgullo, de soberbia, de dureza, en definitiva. Ni le importan las palabras, ni le importan los hechos portentosos. Por eso es que la dureza de corazón produce en los que la tienen un daño que suele ser irreversible. Raras veces la dureza de corazón es parcial y temporal. En los creyentes verdaderos puede darse momentos excepcionales de dureza parcial de corazón. En la Biblia tenemos ejemplo de ello, como los propios discípulos en algún momento de sus vidas tuvieron una dureza parcial y temporal de corazón. Fijaos en mis palabras, dureza parcial y temporal de corazón. Marcos 16, 14. Se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 8:17. Jesús les dijo a los discípulos, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Por tanto, aún los creyentes pueden caer en este pecado, temporalmente, parcialmente, obviamente. Pero lo común en la dureza de corazón, en un caso u otro, es que el duro de corazón oye la palabra y no la entiende. Esto es lo común en una persona dura de corazón. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El duro de corazón no da cabida a la palabra en su corazón. Por eso no la entiende, es que no le da ni cabida. Es como una semilla que cae en un camino duro, queda en la superficie, no es recibida. El diablo fácilmente se come esa semilla, aleja esa palabra. Y eso hace que el endurecido se endurezca cada vez más, hasta su perdición final. Mateo 13:15. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este es el gran problema de la dureza de corazón total, y es que va a más, a más. Es como una gangrena que va a más, hasta la muerte de aquel que la padece. ¿Se puede salir de la dureza de corazón? Esta es la pregunta clave en todo lo que estamos diciendo. ¿Se puede salir? Hay una dureza de la que no se sale nunca, nunca.
Esta es la dureza propia, recalcitrante y obstinada, que recibe como juicio de Dios una dureza aún mayor. Éxodo 7:13, comparado con el 9:12, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Hay personas duras, muy duras de corazón, a las que Dios deja en esa dureza, y quienes son dejados en su dureza tienden a ser más duros aún, a petrificarse en sus corazones. Y a estos Dios los castiga. A los duros recalcitrantes, Dios los castiga. A los que rechazan reiteradamente la verdad, a los que se endurecen ante la verdad, Dios les castiga. Romanos 1:24 al 25. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí se está hablando de un tipo de dureza de corazón, de unas personas que estaban endurecidos frente a Dios, frente a la revelación natural de Dios, y afirmaban el error, y se dice que Dios los entregó a esa dureza de corazón. Los dejó en esa dureza para que fueran más duros y por tanto merecedores del justo juicio de Dios. Romanos 1:26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los duros endurecidos. De esto está hablando estos textos. Estas personas rechazan la verdad y practican constantemente el pecado. Estas personas, los duros, más endurecidos aún, los duros que van por camino de dureza, que van hacia una dureza cada día mayor, nunca entrarán en el reino de Dios. Nunca. 1 Corintios 6:9 al 10. Los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Los duros de corazón, para no entender la verdad y para seguir en sus pecados y practicarlos de forma constante, permanente, todos los días de su vida, estas personas no entrarán en el reino de Dios. Estos duros endurecidos, como los judíos, están reservados para el justo juicio de Dios. Los duros endurecidos nunca se arrepentirán de su actitud y de su pecado. Nunca saldrán de esa situación. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los duros, endurecidos, no solo no entienden la verdad, que les impide salir de su pecado, que les hace practicar el pecado de forma constante, continua, nunca se arrepentirán.
nunca. Por eso estas personas serán objeto del juicio de Dios. Estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Pero hay otra dureza de la que sí se sale. Esta es la dureza propia de la naturaleza humana pecaminosa, ciega, ignorante. No es la dureza de la que hemos hablado antes, el duro endurecido, sino es una dureza natural que está en todas las personas por su condición de pecado, aún en los creyentes, como hemos visto, de forma temporal, de forma parcial. De esta dureza sí se puede salir por la gracia de Dios. Efesios 4, 17 al 18. Dice Pablo: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Pablo está hablando de los que son creyentes, que eran hijos de ira igual que los demás, que seguían la misma senda que los demás, pero en los que la gracia de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, les llevó a entender, a comprender, a arrepentirse, a creer, a salir de la dureza de corazón. De ella, por tanto, de esa dureza natural que está en todas las personas por su condición de pecadores, de esa dureza primigenia que está en todas las personas, sí se sale por la obra soberana de Dios que quita el corazón duro. No olvidéis, estamos hablando de otra cosa. Lo primero es una dureza sobre dureza. Decíamos que hay una dureza de la que no se sale y es la dureza sobre dureza. Aquellos que son duros por nacimiento, pero que además se han autoendurecidos por su actitud mala. De esa no se sale. Pero de la dureza primera del ser humano sí se sale, si así Dios en su soberana voluntad lo quiere y quita el corazón duro. Así lo prometía Dios en la profecía. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A través de la obra del Espíritu Santo, Dios regenera el corazón endurecido y hace del creyente una persona nueva, distinta. Juan 3, 5 al 6. Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Dios viene a la vida de una persona por el Espíritu Santo y quebranta su corazón para entendimiento, para arrepentimiento y para fe, entonces la persona puede salir de la dureza del corazón. Quienes reciben la obra de Dios, quienes escuchan con fe y obediencia la palabra de Dios, quienes tienen una buena actitud ante la palabra de Dios, estas personas ponen en evidencia la obra previa de Dios en sus vidas, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Frente a los duros endurecidos, están los duros ablandados por el poder de Dios. Estos son los convertidos y arrepentidos
por el Espíritu Santo, por la acción de la palabra combinada con el poder del Espíritu Santo, que les lleva a tener un corazón nuevo y limpio. Salmo 51, 1 al 2 y 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la oración de una persona que tenía un corazón duro, pero fue iluminado por el Espíritu Santo, fue alcanzado por el Espíritu Santo para ver y entrar en el reino de los cielos, para ser una persona nueva, distinta. Por tanto, hay una dureza sobre dureza de la que no se sale, y hay una dureza de la que sí se sale por la obra soberana de gracia y misericordia de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la dureza de corazón. Nos hemos preguntado qué es la dureza de corazón. Y hemos dicho que la dureza de corazón es un estado espiritual de repetida mala actitud ante Dios, que puede ser crónico en quien lo padece, incapacitándole para recibir la verdad. La dureza de corazón produce un daño que puede ser irreversible si va a más dureza e impide oír la verdad, encaminando hacia la perdición eterna. Pero también nos hemos preguntado si se puede salir de la dureza de corazón. Y si bien es cierto que hay una dureza de la que nunca se sale, la recalcitrante, la obstinada, la dureza sobre dureza, que recibe como juicio de Dios una dureza aún mayor para condenación eterna, también hay otra dureza de la que sí se sale, la de toda persona por su naturaleza pecaminosa, cuando Dios le quita el corazón duro y le lleva a la salvación. En esta hora y en este momento, lo que cada uno tiene que preguntarse es si al escuchar la palabra de Dios, la oigo, la entiendo, le doy cabida en mi corazón. Si me produce convicción de pecado y fe. Si todo eso pasa, es que Dios ha quitado de ti el corazón duro. Si tú escuchas la palabra de Dios y eres indiferente a lo que Dios dice, si pasas de lo que enseña Dios, si te aferras a tus prejuicios, a tus pensamientos, a tus caminos, entonces tu corazón está endurecido, muy endurecido. No conoces al Señor. Quiera Dios, que lo que dice Hebreos 3, 12 al 13, se dé en ti. Quiera Dios. Dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Dios te dé un corazón limpio, nuevo, receptivo a Dios, un corazón de amor y de fe. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más tu palabra y lo que nos enseñas en ella. Te suplico, Señor, por todo lo que esta palabra tiene de enseñanza, también de advertencia,
Ayúdanos, Señor, a tener corazones quebrantados, receptivos a tu palabra, llenos de amor y de fe, de entendimiento. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más, te pedimos por que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos en ti sentir tu presencia, tu ayuda, tu poder en todo tiempo y circunstancia. Ayúdanos en este día a saber que estás con nosotros, donde quiera que nos encontremos. Ayúdanos, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.